Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a ver la segunda parte de este tema, que son sucesiones con números y figuras. La primera parte, pues estábamos mirando lo que es el término general, cómo calcularlo, las partes de las que se compone una secuencia y en las cuales pues puede intervenir pues secuencias de números o de figuras. Fíjense bien, la clase en la que estudiamos estas sesiones supimos pues que cada término se obtiene sumando un número fijo al anterior. Ejemplo, mostrábamos este ejercicio en el cual pues mirábamos que aquí teníamos el 3, el 5, el 7, el 9 y mirábamos que había una diferencia de 2. ¿Cómo sabíamos que se repetía el mismo? Pues simplemente restamos. 7 menos 5 pues me da 2. 5 menos 3 pues me da 2. ¿Y cómo los vamos obteniendo estos números? Pues sumando 2 más 9 me da 11. 11 más 2 me da 13. 13 más 2 y así sucesivamente. ¿Ok? Ahí va el 13, va el 15, va el 17 y eso es lo que mirábamos la clase anterior. También mirábamos, como les comenté, lo que es el patrón de crecimiento. Mirábamos que cada término, el término 1 vale 3, el término 1 vale 3, el término 2 vale 5, el término 3 vale 7 y así me puedo ir, término 4. Y también miramos la fórmula o el término general para calcularlos, ¿okay? Que era la fórmula de A más N menos 1 por el patrón de crecimiento. ¿Okay? Si no, hay que revisar la clase anterior. Bien, esto que miramos la clase anterior pues corresponde a sucesiones aritméticas. Este es el nombre que reciben, sucesiones aritméticas. Ahora lo que vamos a ver el día de hoy es el siguiente tipo de sucesiones. Es sucesiones geométricas. Dice aquí, tenemos una sucesión geométrica cuando cada término se obtiene multiplicando un número fijo al anterior. Estas cambian por completo. Por ejemplo, aquí tenemos 4, luego 16, y luego nos brincamos rápido hasta el 64, y luego después sigue el 256, y nos podemos fijar que va creciendo pues muy rápido. No es una secuencia en la que tú digas, ahí está el mismo patrón de crecimiento. Estas son muy distintas a las otras. ¿Cómo podemos saber ese patrón de crecimiento? Bueno, una forma de hacerlo es dividiendo. En lugar de restar, en las aritméticas se restaba, aquí se divide. 16 entre 4 me da 4. Si yo divido 64 entre 16 me va a dar 4. Si yo divido 256, lo divido entre 64, me va a dar 4. Y de esa manera se obtiene el patrón de crecimiento en estas sucesiones geométricas. Pero aquí dice algo muy importante: cada término se obtiene multiplicando un número fijo. El número fijo es el 4. Entonces fíjense bien, si yo multiplico 4 por 4 me da 16. 16 por 4 me da 64. 64 por 4 me da 256. 256 multiplicado por 4 me va a dar 1024. 1024 por 4 me va a dar 4096 y así me puedo ir sucesivamente. ¿Okay? Recuerden que las secuencias son infinitas. Este es el patrón de crecimiento y se obtiene dividiendo al anterior. ¿Okay? En lugar de restar, este se obtiene dividiendo. ¿Okay? También está el término 1. Si me preguntan cuánto vale el término 1, pues vale 4. ¿Cuánto vale el término 2? Vale 16. ¿Cuánto vale el término 3? Vale 64. Y así me puedo ir con cada uno. ¿Okay? Bien, a continuación, utilizando las sucesiones geométricas, vamos a encontrar cuál es ese número fijo entre esta sucesión, entre esta sucesión y entre esta sucesión. ¿Okay? ¿Cuál es ese patrón de crecimiento? Recuerden que estas son sucesiones
métricas, sucesiones geométricas. ¿Ok? Y luego aquí abajito tenemos calcular el término general de las siguientes sucesiones. ¿Ok? Hay que ver de cuánto en cuánto van creciendo cada una de ellas y calcular el término general, que viene siendo la fórmula. Recuerden que para estos ejercicios tenemos que utilizar la fórmula de A más N menos 1 por D. La A es el primer término, la N es la posición, en este caso no nos dan posición, y la D es el patrón de crecimiento. Hay que identificarlo en cada una de estas sucesiones. Si no, hay que revisar la primera parte de sucesiones, la primera clase con la explicación. Y en el tercero hay que calcular el valor de la posición del término que tenemos aquí. Es el siguiente. El primer término es 98, el segundo término es 234 y el tercero es 500. Entonces de esta primera sucesión hay que calcular cuánto vale el término 98. ¿Cuánto vale el término 98? ¿Cuánto vale el término 234? ¿Y cuánto vale el término 500? Okay, para esto igual tenemos que partir del término general y posteriormente en lugar de la letra N pues sustituir el valor 98 y así calcular cada término. Les vuelvo a repetir, esto hay que hacerlo de cada sucesión. De la primera, segunda y tercera, son 3 sucesiones las que están aquí. Cualquier cosa hay que revisar entonces la primera clase de cómo utilizar el término general y cómo calcular el valor de la posición de un término. ¿Okay? Y eso sería todo por el día de hoy.